Hay un libro que existió antes de que la Biblia fuera la Biblia. Un texto que los propios apóstoles conocían, que Jesús probablemente leyó, que los primeros cristianos copiaban y veneraban como escritura sagrada. Y un día alguien decidió que ese libro no debía existir. Lo arrancaron de los cánones, lo borraron de las listas oficiales. Lo condenaron al silencio durante más de 1000 años. Y cuando volvió a aparecer, lo trataron como una curiosidad arqueológica, como un texto menor, como algo que no merecía demasiada atención. Pero hay un problema con esa versión, un problema enorme. Porque ese libro contiene cosas que ninguna institución religiosa ha sabido explicar cómodamente, cosas que incomodan, cosas que, si las lees con calma y sin prejuicios, te hacen preguntarte si todo lo que te enseñaron sobre los orígenes de nuestra civilización, sobre los ángeles, sobre los dioses, sobre el ser humano mismo, es realmente lo que parece. Ese libro se llama el Libro de Enoc. Y lo que voy a contarte hoy no es la versión oficial, no es la versión que encontrarás en los manuales de teología ni en los sermones del domingo. Es la versión que emerge cuando te sientas durante años con el texto original, cuando viajas a los lugares donde fue encontrado, cuando hablas con las personas que han dedicado su vida a entenderlo y cuando te permites, por fin, leer entre líneas lo que alguien, en algún momento de la historia, no quiso que leyeras. Llevo muchos años investigando textos que las instituciones prefieren ignorar. He recorrido archivos en Etiopía, he consultado manuscritos en bibliotecas que no aparecen en ningún mapa turístico, he hablado con académicos que me han pedido expresamente que no mencione sus nombres. Y cada vez que me acerco al libro de Enoc, siento lo mismo que sentí la primera vez que lo tuve entre las manos. La sensación extraña, casi física, de que estás tocando algo que no debería haber sobrevivido. Algo que quiso ser destruido y que, sin embargo, aquí está, resistiendo, esperando a que alguien lo lea de verdad. Hoy voy a hacer ese viaje contigo. Vamos a entrar juntos en uno de los textos más perturbadores, más fascinantes y más silenciados de la historia de la humanidad. Y te prometo que cuando lleguemos al final tu manera de ver el mundo no será exactamente la misma. Pero primero necesito que te hagas una pregunta. Una pregunta sencilla, casi infantil, pero que muy poca gente se hace en serio. ¿Quién decidió qué libros entrarían en la Biblia y cuáles no? Piénsalo un momento. La Biblia que conocemos, ese libro que se presenta como la palabra de Dios, no cayó del cielo encuadernada y con índice. Fue construida, fue seleccionada, fue editada. Hubo hombres, seres humanos con sus intereses, sus miedos y sus agendas, que se sentaron alrededor de una mesa y decidieron qué textos eran sagrados y cuáles no. Y esa decisión, tomada en concilios que la mayoría de los creyentes ni siquiera conocen, cambió para siempre lo que la humanidad sabría sobre sus propios orígenes. El concilio de la Odisea en el año 363. El concilio de Hipona en el 393. El concilio de Cartago en el 397, en esas reuniones, una élite religiosa decidió qué entraba y qué salía. Y el libro de Enoc quedó fuera. Pero lo que casi nadie sabe, y aquí empieza lo verdaderamente interesante, es que durante siglos antes de esas decisiones, el libro de Enoc era considerado por muchas comunidades judías y cristianas como un texto de primera importancia. No era un texto marginal, no era una rareza esotérica. Era un texto que circulaba junto a lo que hoy llamamos las Escrituras. Era leído, copiado, comentado, venerado. ¿Por qué entonces fue excluido? ¿Qué contiene que resultaba tan incómodo? ¿Y por qué, cuando reaparece en el siglo XVIII, después de más de 1000 años de silencio, casi total en Occidente, produce tal impacto entre los pocos estudiosos que se atreven a tomarlo en serio? Para entender todo esto, tenemos que ir al principio, al origen del texto. Y para eso tenemos que hablar de un hombre llamado James Bruce. Corría el año 1773. James Bruce era un explorador escocés, un hombre de esos que el siglo XVIII producía con cierta facilidad. Aventureros, eruditos, capaces de cruzar continentes enteros movidos por una curiosidad que hoy nos costaría entender. Bruce había pasado años en Etiopía, en lo que entonces se llamaba Abisinia, buscando las fuentes del Nilo Azul, y cuando regresó a Europa trajo consigo algo que nadie esperaba. 3 manuscritos en lengua ge'ez, el antiguo idioma litúrgico etíope, que contenían el texto completo de un libro que en Occidente se creía perdido para siempre. El libro de Enoc. Imagina ese momento. Imagina ser Bruce llegando a Londres o a París con esos manuscritos bajo el brazo, sabiendo que tienes entre las manos algo que ningún europeo ha leído en más de 1000 años.
La reacción del mundo académico fue, como suele ocurrir con los descubrimientos incómodos, una mezcla de fascinación y escepticismo. Algunos se entusiasmaron, otros intentaron minimizar la importancia del hallazgo. Y durante décadas el texto fue tratado con esa condescendencia característica de quienes no quieren que algo les complique la vida. Pero el texto estaba ahí y empezaba a hablar. La primera traducción al inglés llegó en 1821, de la mano de Richard Lawrence, un obispo anglicano que tuvo el valor o quizás la ingenuidad de publicar lo que encontró sin demasiados filtros. Y lo que encontró era, para decirlo suavemente, explosivo. El libro de Enoc habla de ángeles que descienden a la tierra, no metafóricamente, no en sueños. Literalmente descienden, se materializan, interactúan con los seres humanos, se llaman los vigilantes, los egrégoros en algunas tradiciones. Y lo que hacen en la tierra es algo que ningún catecismo te va a contar con comodidad. Pero antes de entrar en eso, necesito que entiendas quién es Enoc. Porque Enoc no es un personaje secundario en la tradición bíblica. Es uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de todo el Antiguo Testamento. Y lo que la Biblia dice sobre él, en apenas 2 versículos del Génesis, es suficiente para que cualquier lector atento se quede con la sensación de que hay algo más. Algo que no se está contando. El Génesis dice en el capítulo 5 que Enoc caminó con Dios 300 años. Y luego dice algo extraordinario, que Enoc no murió, que Dios se lo llevó. En hebreo el texto dice que Enoc ya no estaba, porque Dios lo tomó. En un libro lleno de genealogías donde cada patriarca muere después de vivir cientos de años. Enoc es la excepción, el único que no muere, el único que es llevado directamente a la presencia divina. ¿Por qué? ¿Qué hizo Enoc para merecer ese destino singular? La Biblia no lo dice, o mejor dicho, la Biblia que conocemos no lo dice. Porque el libro de Enoc sí lo dice, y lo que dice es lo que durante siglos alguien no quiso que supiéramos. Según el libro de Enoc, este hombre fue testigo de algo que ningún ser humano antes o después ha presenciado de la misma manera. Fue llevado en visiones, en viajes que el texto describe con una precisión casi técnica a través de los cielos, a través de dimensiones que el texto llama los 7 cielos, donde vio cosas que luego fue instruido para escribir y transmitir a las generaciones futuras. No para su generación, dice el texto con una claridad que estremece, sino para una generación lejana que vendría después. ¿Para qué generación escribió Enoc? ¿Para nosotros? Esa pregunta lleva años rondándome. Y cuanto más me adentro en el texto, más difícil me resulta descartarla como una simple coincidencia literaria. Pero volvamos a los vigilantes, porque aquí es donde el libro de Enoc se vuelve verdaderamente perturbador. Y aquí es donde, creo yo, está una de las razones principales por las que fue excluido del canon. El texto describe, en su primera parte conocida como el libro de los vigilantes, como un grupo de seres angélicos, 200 según el texto, tomaron la decisión de descender a la tierra. El lugar del descenso se identifica con precisión el monte Hermón, en la región que hoy ocupa el norte de Israel y el sur del Líbano. El texto incluso da la fecha, en los días de Yared, el padre de Enoc. Estos seres, a los que el texto llama los hijos de Dios o los vigilantes, tomaron mujeres humanas, tuvieron hijos con ellas. Y esos hijos fueron los Nefilim, los gigantes de los que habla el Génesis en uno de sus pasajes más crípticos y más ignorados. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. La Biblia lo menciona y sigue adelante como si fuera algo normal, como si no mereciera explicación. El libro de Enoc se detiene ahí, se detiene y lo explica todo. Y lo que explica es algo que ninguna institución religiosa ha sabido manejar con comodidad. Los vigilantes, según el texto, no solo tomaron mujeres. Enseñaron a los seres humanos cosas que no debían saber. Y aquí, cuando lees la lista de lo que enseñaron, algo en tu interior se detiene, porque la lista es extraordinaria. Enseñaron metalurgia, enseñaron el arte de fabricar armas, enseñaron cosmética y joyería, enseñaron encantamientos y magia, enseñaron astronomía y los secretos del sol y la luna, enseñaron la escritura, enseñaron medicina y el conocimiento de las raíces y las plantas. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Estoy hablando de los fundamentos de la civilización, de los pilares sobre los que se construyó todo lo que llamamos cultura humana. Y el libro de Enoc dice que esos conocimientos no los desarrollamos nosotros solos, que nos los enseñaron, que vinieron de fuera
Ahora bien, el texto no presenta esto como algo positivo. Los vigilantes son presentados como transgresores. Su descenso es un acto de rebelión. El conocimiento que transmiten corrompe a la humanidad. Los nefilim que engendran son seres de violencia que devoran a los hombres. El mundo se llena de sangre y de caos. Y es precisamente este caos el que, según el texto, desencadena el diluvio. No como un capricho divino, sino como una respuesta a la corrupción que los vigilantes han introducido en el mundo. Esto es fundamental, porque cambia completamente la narrativa del diluvio que conocemos. En la Biblia, el diluvio parece ser una respuesta a la maldad humana en general, algo vago e impreciso. En el libro de Enoc, el diluvio tiene una causa específica, identificable, casi técnica: la contaminación genética y cultural introducida por los vigilantes. El mundo tiene que ser reiniciado porque algo lo ha corrompido desde sus cimientos. Empiezas a entender por qué este texto resultaba incómodo. Pero hay algo más. Algo que descubrí después y que me dejó sin palabras durante días. El libro de Enoc es citado explícitamente en el Nuevo Testamento. No una vez, varias veces. La carta de Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento que sí fue incluido en el canon, cita directamente el libro de Enoc. Cita textualmente una profecía que aparece en el capítulo 1 del texto. Mirad, el Señor viene con 10 millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Eso es una cita directa, palabra por palabra, del libro de Enoc al Nuevo Testamento. Y hay más. La carta de Pedro, otra epístola canónica, hace referencia clara a los ángeles que pecaron y fueron encadenados en las tinieblas, esperando el juicio. Eso es una referencia directa a la historia de los vigilantes, tal como la cuenta el libro de Enoc. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, hay una referencia a Enoc como figura de autoridad que muchos exégetas han señalado durante siglos. Esto significa algo muy importante. Significa que los autores del Nuevo Testamento conocían el libro de Enoc, lo usaban, lo citaban, lo consideraban una fuente de autoridad. Y sin embargo, cuando llegó el momento de decidir qué entraba en el canon, el libro de Enoc quedó fuera. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre los primeros siglos del cristianismo y los concilios del siglo IV, que hizo que un texto citado por los propios apóstoles fuera descartado? Para responder a esa pregunta tenemos que hablar de política, de poder, de la transformación del cristianismo de movimiento espiritual a institución imperial, cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo en el siglo Cardó. Algo cambió de manera irreversible. El cristianismo dejó de ser una religión de los márgenes, una fe de perseguidos y clandestinos, y se convirtió en la religión del imperio. Y las religiones de los imperios necesitan orden, necesitan claridad, necesitan fronteras bien definidas entre lo que es ortodoxo y lo que es heterodoxo. Necesitan, en definitiva, control. El libro de Enoc era todo lo contrario al control. Era un texto que hablaba de seres poderosos que actuaban al margen de la autoridad divina, que hablaba de conocimientos transmitidos de manera no oficial, fuera de los canales establecidos, que describía una cosmología compleja, con múltiples cielos, con jerarquías angélicas, con secretos del universo que cualquier ser humano podía acceder si leía el texto. Era, en términos modernos, un texto profundamente subversivo. Una iglesia que quería convertirse en intermediaria única entre Dios y los hombres no podía tolerar un texto que sugería que ese conocimiento podía llegar directamente, sin intermediarios, sin jerarquías. Un texto que describía a los propios emisarios divinos como seres capaces de rebelarse, de tomar decisiones propias, de actuar por cuenta propia. Eso era demasiado peligroso. Y así fue como el libro de Enoc desapareció de Occidente, no de golpe, no en una sola decisión, sino poco a poco en una serie de exclusiones, condenas y silencios que fueron borrando el texto de la memoria colectiva cristiana y judía. Porque el judaísmo rabínico, que se consolidó también en esos mismos siglos, tampoco quería saber demasiado de los vigilantes y los nefilim. La historia de seres divinos que se rebelaban y se mezclaban con los humanos era demasiado parecida a la mitología pagana, demasiado incómoda para una fe que insistía en la absoluta trascendencia y unicidad de Dios. Solo en Etiopía, en la Iglesia Ortodoxa etíope, el libro de Enoc sobrevivió intacto, porque Etiopía quedó fuera del alcance de Roma, porque la Iglesia etíope mantuvo un canon más amplio, más antiguo, más cercano a lo que los primeros cristianos leían.
y porque en algún rincón de ese país extraordinario alguien siguió copiando el texto durante siglos, manteniéndolo vivo cuando todo el mundo occidental lo creía muerto. Cuando pienso en esos monjes etíopes copiando el libro de Enoc en sus monasterios del lago Tana, sin saber que en Europa el texto había sido olvidado, sin saber que un día un explorador escocés vendría a buscarlos, siento algo que no sé bien cómo describir. Una gratitud enorme hacia personas que nunca conoceré. Una admiración por esa obstinada fidelidad a un texto que alguien, en algún lugar, había decidido que no debía existir. Pero sigamos. Porque el libro de Enoc no es solo la historia de los vigilantes, es mucho más que eso. Y algunas de sus otras secciones son, si cabe, aún más perturbadoras. El texto que conocemos como el libro de Enoc es en realidad una compilación de varios textos diferentes, escritos en épocas distintas y luego reunidos bajo el nombre del patriarca. Los estudiosos identifican al menos 5 secciones principales: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Cada una de estas secciones es un universo en sí misma y juntas forman algo que, cuando lo lees de corrido, produce la sensación de estar leyendo un mapa de algo que no entiendes del todo, pero que sabes que es real. El libro astronómico es quizás el más sorprendente desde un punto de vista científico. Describe el movimiento del Sol y la Luna con una precisión que no debería ser posible para la época en que fue escrito, que los académicos sitúan entre los siglos III y II a.C. Describe el calendario solar de 364 días, un calendario diferente al lunar que usaban los judíos de la época. Describe la inclinación del eje terrestre. Describe fenómenos astronómicos que solo serían comprendidos siglos después con instrumentos que entonces no existían. ¿Cómo sabía el autor del libro astronómico estas cosas? ¿Las inventó? ¿Las calculó de alguna manera que no entendemos? ¿O, como sugiere el propio texto, le fueron reveladas durante uno de esos viajes a través de los cielos que el libro de Enoc describe con tanto detalle? No tengo una respuesta para eso y desconfío de quien dice tenerla, pero la pregunta me parece legítima, me parece necesaria. El libro de las parábolas es otra sección que ha generado un debate académico enorme. Porque en esta sección aparece una figura que el texto llama el Hijo del Hombre, una figura celestial preexistente que tiene un papel central en el juicio final. Una figura que fue escogida y escondida antes de la creación del mundo, una figura que vendrá a juzgar a los ángeles y a los reyes de la tierra. ¿Te suena familiar? Debería. Porque esa terminología, el Hijo del Hombre, es la que Jesús usa para referirse a sí mismo en los Evangelios. Es uno de los títulos más frecuentes en la boca de Jesús. Y su uso en el libro de Enoc, anterior en varios siglos a los Evangelios, sugiere que Jesús conocía ese texto, que estaba usando una terminología que su audiencia reconocería, que estaba situándose a sí mismo dentro de una tradición que el libro de Enoc había establecido. Esto tiene implicaciones enormes. Si Jesús conocía el libro de Enoc, y todo apunta a que sí, entonces para entender a Jesús necesitamos entender el libro de Enoc, no como un texto marginal o secundario, como uno de los marcos conceptuales fundamentales dentro del cual Jesús pensaba y hablaba. Y sin embargo ese texto fue excluido del canon, fue silenciado. Y durante siglos los teólogos y los predicadores han intentado explicar las palabras de Jesús sin ese marco de referencia. Como si intentaras entender a alguien sin saber los libros que ha leído, sin saber las ideas que le formaron. Lo que descubrí después fue aún más inquietante. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, entre los documentos encontrados había fragmentos del libro de Enoc, no uno ni dos. 11 fragmentos distintos en arameo, lo que sugiere que el texto original fue escrito en arameo antes de ser traducido al gez etíope. Esto confirmaba que el texto era auténtico, antiguo y que no era una invención medieval etíope como algunos habían querido creer. Pero hay algo más en los rollos del Mar Muerto que tiene que ver con Enoc. Hay un texto encontrado en Qumrán que los académicos llaman el libro de los gigantes. Un texto que amplía la historia de los Nefilim, de los hijos de los vigilantes, con un nivel de detalle que va mucho más allá de lo que el libro de Enoc cuenta. Y ese texto también estaba en la biblioteca de la comunidad de Qumrán, los esenios, la secta judía que algunos investigadores han relacionado directamente con el entorno en el que Jesús se formó. Estaba Jesús familiarizado con el libro de los gigantes. Conocía esas historias de los Nefilim,
con el nivel de detalle que aparece en Qumran, era parte de su formación espiritual y cultural? Son preguntas que la teología oficial prefiere no hacerse, pero son preguntas legítimas, son preguntas necesarias. Permíteme ahora hablarte de algo más personal, de una experiencia que tuve hace algunos años y que cambió mi manera de acercarme a este texto. Estaba en Jerusalén, en la ciudad vieja, en uno de esos días en que el calor aplasta y el aire huele a especias y a piedra antigua. Había quedado con un investigador israelí, un hombre mayor que prefiero no nombrar, que llevaba décadas estudiando los textos de Qumran. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de la puerta de Damasco y durante horas hablamos del libro de Enoc, de lo que significaba, de por qué importaba. Y en un momento de la conversación, ese hombre dijo algo que no he podido olvidar. Dijo: el problema con el libro de Enoc no es que sea falso. El problema es que puede ser verdad. Y si es verdad, entonces todo lo que queremos saber sobre los orígenes de la humanidad es incompleto. Y ninguna institución, ni religiosa ni académica, está preparada para asumir esa incompletitud. Me quedé en silencio, porque tenía razón. El miedo al libro de Enoc no es el miedo a un texto antiguo y fantasioso. Es el miedo a que ese texto esté describiendo algo real, algo que ocurrió, algo que cambió el curso de la historia humana y cuyos efectos todavía sentimos. Piénsalo desde otro ángulo, piénsalo sin las etiquetas religiosas, sin el bagaje teológico. Imagina que eres un arqueólogo del futuro dentro de 10.000 años y encuentras el libro de Enoc. Lo lees sin saber nada de judaísmo ni de cristianismo. ¿Qué ves? Ves un texto que describe la llegada de seres de otra naturaleza a la Tierra. Seres que se mezclan con los humanos, que les transmiten conocimientos avanzados, que engendran una raza de seres híbridos, que son juzgados y castigados por una autoridad superior y que su presencia desencadena una catástrofe global. Eso es lo que dice el texto, sin interpretación religiosa, sin filtros teológicos, solo las palabras. Y cuando lo ves así, cuando lo despojas de siglos de interpretación institucional, algo encaja de una manera que resulta difícil de ignorar. Porque esa narrativa, la de seres superiores que llegan, se mezclan con los humanos y transmiten conocimiento, aparece en prácticamente todas las culturas antiguas del mundo. En Mesopotamia, los Anunnaki. En Grecia, los titanes y los semidioses. En India, los devas y los asuras. En las tradiciones mayas y aztecas, los dioses que vinieron del cielo. En Egipto, los Neteru, los dioses que gobernaron antes de los faraones. Es una coincidencia que todas estas culturas, sin contacto entre sí, cuenten esencialmente la misma historia. O están todas recordando, cada una a su manera, con sus propios símbolos y su propio lenguaje, algo que realmente ocurrió. No te estoy pidiendo que lo creas, te estoy pidiendo que te lo preguntes. Que te sientes con esa pregunta y que no la descartes demasiado rápido, porque la tendencia natural cuando nos enfrentamos a estas ideas es buscar el refugio cómodo del escepticismo fácil, decir, son mitos, son metáforas, son proyecciones psicológicas de pueblos primitivos que no entendían el mundo. Y puede que tengan razón, puede que todo eso sea exactamente eso, pero también puede que esa explicación sea demasiado cómoda, demasiado conveniente, demasiado parecida a la respuesta que daría alguien que no quiere que la pregunta se haga. Sigamos adentrándonos en el texto, porque hay una sección del libro de Enoc que quiero compartir contigo con especial atención. Una sección que, cada vez que la leo, me produce una sensación que solo puedo describir como reconocimiento. Como si algo en mí supiera que eso que estoy leyendo es importante de una manera que va más allá de lo intelectual. Es el relato del viaje de Enoc, el relato de lo que vio cuando fue llevado a través de los cielos. El texto describe cómo Enoc es llevado por ángeles en lo que parece ser una especie de vehículo o estructura que el texto describe con imágenes que son inevitablemente evocadoras para un lector moderno. Habla de vientos, de fuego, de cristal, de estructuras que se mueven. Y Enoc es llevado a través de lugares que el texto describe con un vocabulario que, en el contexto de hace 2000 años, solo podía ser entendido como metáfora. Pero que hoy, con nuestro conocimiento del cosmos, suena de otra manera. Enoc ve el lugar donde se guardan los rayos y los truenos. Ve los tesoros de la nieve y el granizo. Ve el final de la tierra y el principio del cielo. Ve ríos de fuego. Ve montañas de piedra preciosa. Ve el trono de Dios rodeado de fuego y de seres que no son humanos. Ahora bien, hay una manera de leer todo esto como poesía, como metáfora de la experiencia mística, como el intento de un ser humano de describir lo indescriptible usando el único lenguaje que tiene disponible.
Y esa lectura es válida, es respetable, pero hay otra manera de leerlo, y esa otra manera es la que me quita el sueño. ¿Y si Enoc estaba describiendo algo que realmente vio? ¿Y si esos viajes a través de los cielos eran literales, no metafóricos? ¿Y si ese hombre, en algún momento de la historia antigua, fue efectivamente llevado a algún lugar, mostrado cosas que ningún otro ser humano de su época podía ver, y luego devuelto a la tierra con la instrucción de escribirlo todo para generaciones futuras? Sé que esto suena a ciencia ficción, sé que el escéptico que llevas dentro está ahora mismo levantando la mano, pero escúchame, porque hay algo en el texto que me resulta difícil de explicar de otra manera. Cuando Enoc describe el lugar donde los vigilantes rebeldes están encarcelados, lo describe con una precisión geográfica y física que resulta llamativa. Habla de un lugar oscuro, sin luz, sin cielo visible, donde los vigilantes están atados con cadenas, un lugar que el texto sitúa en algún punto debajo de la tierra o en los confines del universo conocido. Y describe el sonido de ese lugar, el frío, la ausencia total de luz. Eso no suena a metáfora, suena a descripción. Suena a alguien que estuvo allí o que al menos vio algo que le pareció ser eso y que está intentando transmitirlo con las palabras que tiene. Hay muy pocos saben esto, pero el libro de Enoc fue conocido y utilizado por los gnósticos, esas comunidades espirituales del primer y segundo siglo que la Iglesia oficial persiguió y destruyó con una ferocidad que debería hacernos pensar. Los gnósticos veían en el libro de Enoc una confirmación de su propia visión del mundo, un cosmos gobernado por poderes intermedios, algunos benévolos y otros malignos, donde el ser humano está atrapado en una lucha que va mucho más allá de lo que puede ver con sus ojos físicos. Y cuando la Iglesia destruyó el gnosticismo, cuando quemó sus textos y persiguió a sus seguidores, también contribuyó a enterrar el libro de Enoc. Porque el libro de Enoc era, en cierta manera, el texto que daba fundamento a muchas ideas gnósticas. Eliminarlo era eliminar la base. Pero los textos son obstinados, los textos sobreviven, a veces en Etiopía, a veces en cuevas junto al Mar Muerto, a veces en un rincón de una biblioteca que nadie ha revisado en siglos. Los textos encuentran la manera de sobrevivir a quienes quieren destruirlos. Y aquí llegamos a algo que quiero que consideres con mucha atención, porque creo que es uno de los aspectos más significativos de todo este asunto y uno de los que menos se discute. El libro de Enoc no fue solo excluido del canon cristiano, fue excluido también del canon judío. Y eso es igualmente significativo, porque el libro de Enoc es en su origen un texto judío. Fue escrito por judíos, para judíos en el contexto de la tradición judía. Y sin embargo, el judaísmo rabínico, que emergió después de la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, también decidió que ese texto no debía ser parte de su canon sagrado. ¿Por qué? Hay varias razones que los académicos han señalado. Una de ellas es la que ya mencioné. La historia de los vigilantes era demasiado parecida a la mitología pagana para el gusto del judaísmo rabínico, que estaba en ese momento intentando definir su identidad frente al mundo grecorromano y frente al cristianismo emergente. Otra razón es que el libro de Enoc tiene una visión del mundo angélico, de los poderes intermedios entre Dios y los hombres, que el judaísmo rabínico quería simplificar y controlar. Pero hay una tercera razón que me parece especialmente reveladora. El libro de Enoc, en su sección de las parábolas, describe al Hijo del Hombre de una manera que los primeros cristianos usaron para argumentar la divinidad de Jesús. El texto era, en cierta manera, una munición teológica que el judaísmo no quería dejar en manos del movimiento cristiano. Excluirlo del canon judío era, entre otras cosas, una manera de negar esa munición. Así que tenemos un texto que fue excluido simultáneamente por las dos grandes tradiciones religiosas que habrían podido preservarlo, excluido por razones diferentes pero con el mismo resultado: el silencio, el olvido, la desaparición. Y sin embargo aquí estamos, hablando de él, porque el texto sobrevivió, porque hay algo en él que se niega a morir. Quiero ahora hablar de algo que me parece fundamental para entender por qué el libro de Enoc importa hoy, no solo como curiosidad histórica, no solo como objeto de estudio académico, sino como texto que tiene algo que decirle a nuestra época. Vivimos en un momento en que las preguntas sobre los orígenes de la humanidad están siendo revisadas con una urgencia que no tiene precedentes. Los descubrimientos arqueológicos de los últimos 30 años han sacudido los modelos establecidos de manera que todavía no hemos asimilado del todo.
Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo monumental construido hace 12.000 años, antes de que la agricultura existiera, antes de que hubiera, según la teoría convencional, ninguna civilización capaz de construir algo así. Pumapunku, en Bolivia, con sus bloques de piedra cortados con una precisión que desafía nuestra comprensión de lo que era técnicamente posible hace 3.000 o 4.000 años. Los textos sumerios, que describen a los Anunnaki con un nivel de detalle que hace décadas empezamos a tomarnos más en serio. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están diciendo todos estos descubrimientos? Que nuestra historia es más compleja de lo que pensábamos, que hay capítulos que no conocemos, que hay actores en esa historia que no hemos identificado. El libro de Enoc no responde a esas preguntas, pero las hace. Las hace con una claridad y una fuerza que, una vez que las has escuchado, son difíciles de ignorar. Porque si hay algo que el libro de Enoc hace con brillantez, es plantar una pregunta en el centro de tu conciencia. ¿Estamos solos en esta historia? ¿Fue el desarrollo de la civilización humana un proceso puramente interno, un florecimiento espontáneo de nuestra propia inteligencia y creatividad? ¿O hubo intervenciones? ¿Hubo encuentros? ¿Hubo transmisiones de conocimiento que venían de fuera de lo que entendemos como humano? No te digo que el libro de Enoc tenga la respuesta, te digo que hace la pregunta y que esa pregunta merece ser hecha. Déjame contarte algo que ocurrió en 2004 y que muy poca gente conoce. Un equipo de arqueólogos israelíes trabajando en el Monte Hermón, el mismo monte que el libro de Enoc identifica como el lugar donde los vigilantes descendieron, encontró evidencias de un culto antiquísimo en esa montaña, un culto que se remontaba al menos al segundo milenio antes de Cristo. Los objetos encontrados sugerían rituales relacionados con seres celestiales, con el descenso de poderes divinos a la tierra. El Monte Hermón no era solo una montaña, era para las culturas que vivieron allí durante miles de años un lugar de contacto, un lugar donde lo de arriba y lo de abajo se encontraban. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero cuando la arqueología empieza a confirmar los detalles geográficos de un texto que se suponía mítico, la palabra coincidencia empieza a sonar un poco hueca. Y luego está el nombre del monte. Hermón, en hebreo, viene de una raíz que significa maldición o consagración dependiendo del contexto. Algunos estudiosos lo relacionan con la palabra erem, que significa algo apartado o algo dedicado. El monte donde los vigilantes juraron su pacto de descender, según el libro de Enoc, lleva un nombre que en su propia raíz lleva la idea de algo comprometido, algo que no puede deshacerse. Los antiguos eran muy cuidadosos con los nombres. Los nombres no eran arbitrarios, eran descripciones, eran memorias. El nombre del Monte Hermón puede ser una memoria de algo que ocurrió allí. Una memoria tan antigua que ya no sabemos exactamente a qué se refiere, pero que sobrevive en las sílabas del nombre. Ahora quiero llevarte a otro lugar, a otro aspecto del libro de Enoc que me parece igualmente fascinante y que tiene que ver con la escatología, con las visiones del fin de los tiempos que el texto contiene. El libro de Enoc es uno de los textos fundacionales de lo que los académicos llaman la literatura apocalíptica. El Apocalipsis de Juan, el último libro del Nuevo Testamento, bebe directamente de la tradición que el libro de Enoc establece. Las visiones de tronos celestiales, de seres alados, de juicios cósmicos, de la renovación del mundo, todo eso tiene sus raíces en el libro de Enoc. Y hay algo en las visiones escatológicas del libro de Enoc que resulta especialmente llamativo para un lector del siglo XXI. El texto habla de un tiempo en que los secretos de los vigilantes serán revelados, un tiempo en que las cosas ocultas saldrán a la luz, un tiempo en que el conocimiento que fue enterrado volverá a la superficie. ¿Estamos en ese tiempo? No lo sé, no tengo manera de saberlo, pero la pregunta me ronda. Lo que sí sé es que vivimos en una época en que los textos que fueron enterrados están volviendo. Los rollos del Mar Muerto, los textos de Nag Hammadi, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás. Textos que estuvieron ocultos durante siglos y que en el último siglo han vuelto a la superficie. Textos que están obligando a la academia y a las instituciones religiosas a repensar lo que creían saber. Y el libro de Enoc está en ese grupo, no como una curiosidad arqueológica, como un texto vivo, como un texto que tiene algo que decir. Quiero ahora hablar de algo que he guardado para este momento, algo que me parece el aspecto más profundo y más perturbador del libro de Enoc. Algo que, cuando lo comprendes de verdad,
cambia la manera en que lees no solo ese texto, sino toda la historia que conocemos. El libro de Enoc describe un universo moral, un universo donde las acciones tienen consecuencias que van más allá de lo individual, más allá de lo humano. Un universo donde hay una justicia que opera a una escala que nosotros no podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Y en ese universo moral, los vigilantes son juzgados, son castigados. No por haberse rebelado, no exactamente, sino por haber violado un orden, por haber cruzado una frontera que no debía cruzarse, por haber mezclado lo que debía mantenerse separado. Eso es el corazón del libro de Enoc. No la historia de los gigantes, no las visiones astronómicas, no los viajes a través de los cielos. El corazón es esa idea que hay un orden en el universo, que ese orden puede ser violado, que cuando se viola hay consecuencias y que esas consecuencias son reales, masivas y afectan a todos, no solo a quienes cometieron la violación. Los nefilim, los hijos de los vigilantes, no eligieron nacer, no eligieron ser lo que eran y sin embargo son parte de las consecuencias de la transgresión de sus padres, son parte del daño. Y el diluvio los barre junto con todo lo demás que se ha corrompido. Hay algo en eso que resulta profundamente incómodo para nuestra sensibilidad moderna, que tiende a pensar en términos individuales, en responsabilidad personal, en culpa específica. El libro de Enoc piensa en términos sistémicos, en términos de contaminación que se extiende, de transgresión que tiene efectos en cadena, de un orden que, una vez roto, necesita ser restaurado, aunque eso cueste enormemente. ¿Es esa una visión del mundo que podemos aprender algo de hoy? Hay algo en esa idea de que las acciones de los poderosos contaminan el mundo de los demás, que la transgresión de los que tienen más capacidad tiene consecuencias que sufren los que tienen menos, que hay un orden que necesita ser respetado o las consecuencias son para todos. Hay algo en todo eso que resuena con nuestra época. Te lo dejo ahí, no quiero ser demasiado explícito, pero la pregunta me parece honesta. Hablemos ahora de los nefilim, porque los nefilim son quizás el elemento más debatido, más fascinante y más malinterpretado de todo el libro de Enoc, y hay algo sobre ellos que muy pocos investigadores mencionan y que me parece crucial. La palabra nefilim en hebreo viene de una raíz que significa los que cayeron o los que hicieron caer. Hay un debate académico sobre cuál es la interpretación correcta, pero ambas son significativas. Si son los que cayeron, son los hijos de los vigilantes que cayeron del cielo, en el sentido de que su origen está en ese descenso. Si son los que hicieron caer, son los que provocaron la caída, la corrupción, el desequilibrio. El libro de Enoc los describe como gigantes, seres de una estatura y una fuerza que superaba a la de los humanos normales. Seres que consumían todo lo que los humanos producían y que cuando eso no era suficiente empezaban a consumir a los propios humanos. Seres que sembraban violencia y terror. Pero hay algo más en la descripción de los nefilim que resulta llamativo. El texto dice que cuando los nefilim murieron, sus espíritus no pudieron ir al lugar donde van los espíritus de los muertos normales, porque no eran completamente humanos, eran híbridos, y sus espíritus quedaron atrapados en la tierra sin poder ascender, sin poder descansar. Y esos espíritus, dice el texto, son los que los humanos llaman demonios. Eso es una afirmación extraordinaria. El libro de Enoc dice que los demonios no son ángeles caídos, son los espíritus de los nefilim muertos, son los fantasmas de una raza híbrida que no tenía lugar en el orden del universo, seres que quedaron atrapados entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Esa idea tiene un paralelismo fascinante con las tradiciones de muchas culturas que hablan de espíritus que no pueden descansar, porque en vida fueron algo intermedio, algo que no encajaba en las categorías normales. Y tiene también un paralelismo con ciertas experiencias que personas de todas las épocas y todas las culturas han descrito. Encuentros con entidades que parecen estar atrapadas, que parecen querer algo de los vivos. Parecen no saber que están muertas o no poder aceptarlo. Estoy diciendo que los fantasmas son nefilim, no. Estoy diciendo que el libro de Enoc ofrece un marco para entender ciertas experiencias humanas que nuestro mundo moderno, con su materialismo reduccionista, no tiene manera de procesar. Y que ese marco, aunque sea antiguo, aunque sea mitológico, puede contener una sabiduría que no hemos sabido aprovechar. Sigamos, porque hay algo más que quiero contarte. Algo relacionado con la recepción moderna del libro de Enoc que me parece sintomático de algo más amplio. Cuando el texto fue redescubierto en el siglo XVIII y empezó a circular en Occidente, la reacción de las instituciones religiosas fue predecible minimizarlo, llamarlo apócrifo,
que en el lenguaje eclesiástico significa no canónico, pero que en el lenguaje popular ha llegado a significar falso o dudoso. Tratarlo como un texto de segunda categoría, interesante quizás para los especialistas, pero sin relevancia para la fe ordinaria. Esa estrategia funcionó durante mucho tiempo. El libro de Enoc quedó confinado en los márgenes de la academia, en los estantes polvorientos de las bibliotecas especializadas, lejos del alcance del creyente común. Pero algo cambió en las últimas décadas. El acceso a la información cambió, Internet cambió, y de repente el libro de Enoc estaba al alcance de cualquiera. Cualquiera podía descargarlo, leerlo, estudiarlo, sin necesidad de pasar por ningún intermediario institucional, sin necesidad de que ninguna autoridad religiosa le dijera qué pensar de él. Y lo que ocurrió fue interesante. Millones de personas en todo el mundo empezaron a leerlo. Y muchas de esas personas, sin formación teológica, sin prejuicios académicos, sin la necesidad de defender ninguna posición institucional, llegaron a la misma conclusión, que este texto es importante, que dice algo que importa, que hay algo en él que resuena de una manera que va más allá de la curiosidad histórica. Las instituciones, tanto religiosas como académicas, han respondido a esto de maneras que me resultan reveladoras. Algunos académicos han intentado explicar el interés popular en el libro de Enoc como un fenómeno cultural superficial, como el equivalente espiritual de la conspiración del Área 51. Algunos líderes religiosos han advertido a sus feligreses de los peligros de leer textos no canónicos. Otros han intentado apropiarse del texto reinterpretándolo dentro de marcos teológicos convencionales que lo vacían de su contenido más perturbador. Pero el texto sigue ahí, y la gente sigue leyéndolo, y las preguntas que genera siguen sin tener respuestas satisfactorias. ¿Por qué? Creo que la respuesta tiene que ver con algo muy simple. El libro de Enoc habla de cosas que la humanidad lleva preguntándose desde siempre. ¿Estamos solos? ¿Hubo contacto? ¿Hay poderes que no vemos? ¿Tiene la historia un sentido que no alcanzamos a ver desde nuestra perspectiva limitada? ¿Hay algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir? Esas preguntas no van a desaparecer porque una institución decida que cierto texto no es canónico. Son preguntas humanas, son preguntas que nos definen como especie. Y el libro de Enoc las hace con una fuerza y una claridad que pocos textos de la historia pueden igualar. Llegamos ahora al punto que he estado construyendo durante todo este tiempo, al clímax, si quieres llamarlo así, a la idea que me parece más perturbadora, más significativa y más urgente de todo el libro de Enoc. Hay una sección del texto en la epístola de Enoc donde el patriarca habla directamente a las generaciones futuras. Habla a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero de una manera que deja claro que está hablando a alguien mucho más lejano en el tiempo. Y dice algo que, cuando lo lees con atención, te paraliza. Dice que en los últimos días la sabiduría será dada a los elegidos. Dice que los secretos de los justos serán revelados. Dice que la iniquidad pasará como una sombra y que no permanecerá. Pero también dice que en esos días los poderosos se apoderarán del oro y de la plata, y que los hombres no encontrarán misericordia, que los ricos poseerán la tierra y que los pobres perecerán, que los que tienen poder oprimirán a los que no lo tienen. Eso lo escribió alguien hace más de 2000 años. Y si lo lees hoy, en el mundo de hoy, con las noticias de hoy, con la realidad de hoy, algo en ti se detiene, porque suena exactamente como una descripción del presente. Es profecía. Es simplemente una observación de la naturaleza humana que es válida en cualquier época. No lo sé, pero la resonancia es innegable. Y luego el texto dice algo más, dice que después de todo eso vendrá una transformación, que el orden será restaurado, que los que han sido oprimidos serán vindicados, que los secretos que han sido enterrados saldrán a la luz, que lo que ha sido ocultado no podrá permanecer oculto para siempre. Eso también suena a descripción del presente, a una descripción de algo que está ocurriendo ahora mismo, en este momento histórico en que los textos enterrados están volviendo, en que los secretos que las instituciones guardaban están siendo revelados, en que el acceso a la información está democratizando el conocimiento de una manera que ninguna institución puede ya controlar completamente. ¿Estaba Enoc describiendo nuestra época? ¿Estaba ese texto escrito para nosotros, como dice en su introducción? No tengo respuesta para eso, pero la pregunta me resulta imposible de ignorar. Y aquí está lo más perturbador de todo, lo que he llegado a pensar después de años con este texto. Lo que no me atrevo a decir en ciertos contextos, pero que aquí, contigo, quiero decir con claridad. El libro de Enoc fue enterrado, fue silenciado, fue excluido,
Y eso no fue un accidente, fue una decisión. Una decisión tomada por personas que entendían perfectamente lo que el texto contenía y que decidieron que eso no debía ser accesible para la mayoría. Que las preguntas que hacía eran demasiado peligrosas. Que las respuestas que sugería eran demasiado desestabilizadoras. ¿Para quién eran peligrosas esas preguntas? Para los que tenían poder. Para los que habían construido su autoridad sobre la idea de que ellos eran los únicos intermediarios legítimos entre los seres humanos y lo divino. Para los que necesitaban que la gente no hiciera demasiadas preguntas sobre los orígenes, sobre quiénes somos, sobre de dónde venimos, sobre si hay poderes en este universo que no pasan por sus oficinas ni por sus templos. Eso es lo que se enterró con el libro de Enoc, no solo un texto antiguo. Se enterró una manera de hacer preguntas. Se enterró una tradición de curiosidad radical sobre los orígenes del ser humano. Se enterró la posibilidad de que la historia que nos han contado sea incompleta. Y eso, creo yo, es lo que hace que el libro de Enoc siga siendo tan relevante hoy, no porque tengamos las respuestas, sino porque todavía necesitamos hacer las preguntas. Permíteme ahora volver a algo más concreto, porque no quiero que este viaje quede solo en lo filosófico. Quiero que entiendas la dimensión humana, histórica, concreta de lo que estamos hablando. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947, el mundo académico tardó décadas en publicar completamente su contenido. Los textos estuvieron en manos de un pequeño grupo de especialistas durante más de 40 años, sin acceso para el público general. Cuando finalmente se publicaron en los años 90, algunos de los textos que contenían eran extraordinariamente relevantes para entender los orígenes del judaísmo y el cristianismo. Y algunos de esos textos, como los fragmentos del libro de Enoc, confirmaban que la tradición enóquica era mucho más central en el judaísmo del siglo I de lo que las instituciones religiosas habían querido admitir. ¿Por qué tardaron tanto en publicarse? Hay varias explicaciones académicas y logísticas. Pero hay también una explicación que algunos investigadores han señalado y que me resulta plausible, que ciertos textos eran demasiado incómodos para ciertas instituciones, que revelar su contenido completo habría obligado a revisiones históricas y teológicas que nadie quería hacer. No soy un teórico de la conspiración. No creo en conspiraciones globales perfectas. Pero sí creo en algo más simple y más humano, que las instituciones tienden a proteger sus propios intereses, que los que tienen poder tienden a usar ese poder para proteger las narrativas que justifican ese poder, y que a veces esa tendencia natural produce efectos que son en la práctica indistinguibles de una conspiración deliberada. El libro de Enoc no fue víctima de una conspiración en el sentido cinematográfico. Fue víctima de algo más mundano y más peligroso, el instinto institucional de autopreservación, el instinto de decir, esto no encaja en nuestra narrativa, así que lo dejamos fuera. Y ese instinto, ese mismo instinto sigue operando hoy, sigue decidiendo qué se publica y qué no, qué se enseña y qué no, qué preguntas son legítimas y cuáles no, qué textos merecen atención y cuáles son curiosidades marginales. El libro de Enoc es una prueba de que ese instinto puede equivocarse, de que lo que se descarta como marginal puede ser central, de que lo que se entierra puede sobrevivir, de que los textos que alguien decide que no deben existir pueden encontrar la manera de volver. Y eso, creo yo, es la lección más importante que podemos sacar de todo esto. No necesariamente que el libro de Enoc sea verdad en un sentido literal. No necesariamente que los vigilantes sean lo que el texto dice que son, sino que la tendencia a enterrar lo que no encaja, a silenciar lo que incomoda, a excluir lo que desafía el poder establecido, esa tendencia es peligrosa. Y que la respuesta a esa tendencia es exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo. Leer, preguntar, no aceptar la versión oficial sin más. Hay una última cosa que quiero decirte, algo personal. Algo que no suelo contar, pero que siento que hoy debo compartir. La primera vez que leí el libro de Enoc completo, de principio a fin, fue en una noche de invierno. Estaba solo, era tarde, y cuando llegué al final, al último capítulo de la epístola de Enoc, me encontré con estas palabras que cito de memoria porque las tengo grabadas a fuego. Bienaventurados todos los que escuchan las palabras del sabio y aprenden a entender. Bienaventurados los que siguen el camino de la justicia y no pecan como los pecadores. Bienaventurados los que reciben la verdad y no la cambian por palabras de iniquidad. Me quedé en silencio durante mucho tiempo después de leer eso.
no porque fuera una afirmación teológica extraordinaria, sino porque era sencilla. Porque en medio de todo ese cosmos de ángeles y gigantes y viajes a través de los cielos y catástrofes globales, el texto terminaba con algo tan simple como eso, con una llamada a escuchar, a aprender, a no cambiar la verdad por conveniencia. Eso es lo que el libro de Enoc me enseñó en el fondo. No que los ángeles existen, no que hubo gigantes, no que la historia oficial es falsa. Me enseñó que hay una responsabilidad en el conocimiento, que cuando accedes a algo que otros han intentado ocultar, tienes una responsabilidad con ese conocimiento, la responsabilidad de no dejarlo morir, de no callarlo, de compartirlo. Y eso es lo que he intentado hacer hoy contigo. Pero permíteme ser honesto sobre algo. No tengo todas las respuestas, nadie las tiene. El libro de Enoc plantea preguntas que llevan 2000 años sin respuesta satisfactoria. Y puede que esas preguntas no tengan respuesta en el sentido en que estamos acostumbrados a pensar en respuestas definitivas, verificables, cerradas. Puede que esas preguntas sean del tipo que no se responden sino que se viven, del tipo que no se resuelven sino que se habitan, del tipo que te acompañan durante años, que van cambiando de forma a medida que tú cambias, que te revelan cosas distintas en distintos momentos de tu vida. Ese tipo de preguntas son las más valiosas, no las que tienen respuesta fácil, las que te obligan a seguir pensando, las que no te dejan quedarte quieto, las que te hacen volver al texto una y otra vez buscando algo que no sabes exactamente qué es, pero que reconoces cuando lo encuentras. El libro de Enoc es ese tipo de texto, un texto que no se termina de leer, un texto que sigue hablando después de que cierras la página, un texto que fue enterrado porque alguien entendió que ese tipo de textos son peligrosos para el poder establecido, y que fue desenterrado porque ese tipo de textos son necesarios para la humanidad. Hoy el libro de Enoc está disponible para cualquiera que quiera leerlo. Puedes descargarlo en tu teléfono. Puedes pedirlo en cualquier librería, puedes encontrar traducciones en docenas de idiomas. El texto que durante siglos fue accesible solo para monjes etíopes y para unos pocos académicos privilegiados, está ahora al alcance de cualquier persona en el mundo con una conexión a Internet. Eso es extraordinario. Y creo que tiene implicaciones que todavía no hemos comprendido del todo. ¿Qué ocurre cuando millones de personas acceden a un texto que fue diseñado para ser silenciado? ¿Qué ocurre cuando las preguntas que ese texto hace se hacen de manera masiva, simultánea, sin intermediarios? ¿Qué ocurre cuando el conocimiento que fue reservado para unos pocos se democratiza de repente? No lo sé, pero me parece que estamos en medio de ese experimento y me parece que el resultado va a ser interesante. El libro de Enoc no es el único texto que fue enterrado, no es el único conocimiento que fue silenciado. Hay otros textos, otras tradiciones, otras maneras de entender el mundo que han sido marginadas, excluidas, condenadas al olvido por razones que tienen más que ver con el poder que con la verdad. Y todos esos textos, todas esas tradiciones están volviendo ahora, están siendo redescubiertas, están siendo leídas por personas que no tienen ningún interés en defender ninguna posición institucional, que simplemente quieren saber. Eso me parece esperanzador. Me parece que hay algo en la naturaleza humana, algo obstinado y curioso y negado a aceptar el silencio, que siempre encuentra la manera de volver a las preguntas que importan, que siempre encuentra los textos que alguien intentó enterrar, que siempre desentierra lo que debería haber permanecido oculto. Enoc no murió, fue llevado, fue preservado, y su libro de alguna manera siguió el mismo destino. Fue preservado cuando todo el mundo creía que había muerto. Sobrevivió cuando todo conspiraba para que no sobreviviera. Y volvió cuando el mundo estaba listo para recibirlo. O quizás cuando el mundo lo necesitaba. Hay una última pregunta que quiero dejarte. Una pregunta que me hago a mí mismo cada vez que termino de releer el libro de Enoc. Una pregunta que no tiene respuesta fácil, que probablemente no tiene respuesta en absoluto, pero que me parece la pregunta correcta con la que terminar este viaje. Si Enoc escribió para nosotros, como dice el texto, si ese hombre, en algún momento de la historia antigua, tuvo acceso a algo que le permitió ver más allá de su tiempo y decidió escribirlo para una generación lejana. ¿Qué quería que hiciéramos con ello? No que lo adoráramos, no que lo convirtiéramos en dogma, no que lo usáramos para confirmar lo que ya creemos, sino que lo leyéramos, que hiciéramos las preguntas que el texto hace. Que no aceptáramos la versión oficial sin más, que tuviéramos el valor de mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y preguntarnos si la historia que nos han contado es completa.
Eso es lo que creo que Enoc quería, que siguiéramos preguntando, que no dejáramos de buscar, que entendiéramos que el conocimiento no es una posesión de las instituciones, sino una responsabilidad de cada ser humano. El libro de Enoc fue enterrado, pero no murió, y ahora está en tus manos, literalmente. En este momento, después de todo lo que hemos recorrido juntos, está en tus manos decidir qué hacer con él. Puedes ignorarlo. Puedes descartarlo como un texto antiguo sin relevancia para tu vida. Puedes seguir con tu día como si esta conversación no hubiera ocurrido. O puedes buscarlo. Puedes leerlo. Puedes sentarte con sus preguntas y dejar que te acompañen. Puedes permitirte la incomodidad de no tener respuestas. Puedes decidir que la verdad, aunque sea incompleta, aunque sea perturbadora, aunque sea incómoda, vale más que la comodidad del silencio. Esa decisión es tuya. Siempre ha sido tuya. Pero recuerda esto. Recuerda que alguien, en algún momento de la historia, decidió que no debías tener acceso a este texto, que decidió que era mejor para ti no hacer ciertas preguntas, que decidió que el silencio era más seguro que el conocimiento. Y recuerda también que ese texto sobrevivió de todas formas, que aquí estamos tú y yo hablando de que las preguntas que alguien quiso enterrar siguen vivas, siguen siendo relevantes, siguen esperando a que alguien las tome en serio. Esto es solo el principio. El libro de Enoc es una puerta. Y detrás de esa puerta hay más puertas, más textos, más preguntas, más verdades que alguien en algún momento decidió que no debías conocer. La pregunta es si tienes el valor de seguir abriendo puertas. Yo creo que sí lo tienes. Por eso estás aquí. Por eso has llegado hasta el final de este viaje. Por eso, en algún lugar de ti, algo resonó cuando escuchaste hablar de un libro que fue enterrado y que sobrevivió. Ese algo que resonó en ti es lo mismo que resonó en los monjes etíopes que siguieron copiando el texto durante siglos. Lo mismo que resonó en James Bruce cuando decidió traer esos manuscritos a Europa. Lo mismo que resonó en los académicos que se atrevieron a publicar lo que encontraron aunque nadie quisiera escucharlo. Es la parte de ti que sabe que la verdad importa, que las preguntas importan, que el silencio impuesto es siempre una forma de control. Esa parte de ti es la que Enoc escribió para despertar. Y parece que después de todo este tiempo sigue funcionando.